Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El Consejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento por 13.1 billones de pesos que solicitó la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. La iniciativa tuvo 35 votos a favor y 6 en contra. Los recursos serán destinados para obras de infraestructura, subsidios para la adquisición de vivienda nueva, fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la construcción de una nueva cárcel distrital. Anales cuestionó el borrador de decreto del Gobierno Nacional que busca quitar el beneficio del 5% a la importación de carros híbridos para subirlo al 35%. Para el gremio, el decreto no solo aumentaría el costo de los vehículos en el país, sino que es una contradicción por parte del Gobierno Nacional con la política de transición energética que está defendiendo. Fue radicada de manera virtual la ponencia de la reforma a la salud del Gobierno Nacional. Hoy se entregará el documento físico en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para iniciar el primer debate. Los ponentes del proyecto insisten que sí se incluyeron el 80% de los puntos propuestos durante las mesas técnicas adelantadas con los gremios del sector de la salud. La plenaria del Senado aprobó el informe de la ponencia positiva del proyecto de acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones que está dirigido a alcaldes y gobernaciones. En el sexto debate se aprobó que las transferencias sean máximo del 39.5% y no del 46% como decía el proyecto, y que la transición dure 12 años y no 10 años. En las próximas horas se iniciará la discusión del articulado. Ante un juez de la República será presentado hoy Darwin Felipe Beltrán, el hombre que asesinó a sus 2 hijos de 4 y 7 años en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. La Policía Metropolitana de la ciudad informó que este hombre ya contaba con anotaciones de hurto y también por violencia intrafamiliar. Más de 30 años en prisión deberá pagar un ciudadano estadounidense por explotación sexual en Medellín. Esta sería la pena más alta impuesta en Colombia a un extranjero por este delito. El designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Diego Cancino, se sigue defendiendo de las acusaciones de acoso laboral acoso sexual por parte de Viviana Vargas, asesora del Ministerio del Interior. En entrevista con la revista Cambio, aseguró que solo la estaba cortejando, admitió que le intentó besar y que solo bailaron y que nunca trató de retenerla. Un informe de inteligencia militar reveló que las disidencias de las FARC están ofreciendo plata a los habitantes del Cañón del Micay en el departamento del Cauca para robar armas y municiones a las tropas. El reporte señala además que las disidencias están citando a campesinos, mototaxistas y recolectores de hoja de coca para que organicen y bloqueen el retiro de las tropas de la zona. En otras informaciones, Hezbollah anunció el nombramiento de Nazim Qassem como su nuevo secretario en sustitución de Hassan Nasrallah, muerto en bombardeo de Israel el pasado 27 de septiembre. La Selección Colombia Femenina de Mayores jugará hoy a las 5 de la tarde ante Brasil en territorio carioca en desarrollo de los partidos amistosos para la Copa América 2025 y el Mundial 2027. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoran? Estás escuchando Mañanas Blue. Comienza a amanecer en Colombia. Bienvenidos, muy buenos días. 5 de la mañana, 34 minutos. Aclara muy temprano, pero también oscurece muy temprano. En este día, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Hoy es 29 de octubre, en la etapa final de este mes de octubre. Con las noticias de Colombia y el mundo ya les vamos a contar novedades, noticias en Estados Unidos, en donde estamos a 8 días de las elecciones
presidenciales. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Feliz martes para usted y para todos los oyentes en redes sociales con un debate. Feliz miércoles de una vez. No, martes, tranquilos. Hoy es martes. ¿Le gustó el ganador del Balón de Oro 2024? No me gustó, pero me gustaba. Rodri Hernández. No, es que... Ni siquiera estaba en el ideal de muchos, ni en el equipo, ni en el once ideal. Le confieso, tampoco me gustaba Vinicius. ¿Ah, no? ¿Su candidato era? No, cualquiera menos. Cualquiera. No, es que Vinicius me cae mal. Ahora, ¿es un crack? Sí es un crack. ¿Merecía el Balón de Oro? Sí merecía el Balón de Oro. Pero lo que hizo el Real Madrid de sabotear la ceremonia de entrega del Balón de Oro como nunca en París. Antes visto alrededor del fútbol. Esta es una polémica que concentra la principal conversación en redes sociales, no en Colombia, en el planeta entero, alrededor de las tendencias. Rodri, la principal, Vinicius, Carvajal, Balón de Oro, Real Madrid, todo porque fue el Real Madrid el que hizo el boicot, el plan para que nadie del equipo llegara a esa ceremonia en París, porque ya sabían que no le iban a dar el premio a Vinicius. Rodri no es el mejor jugador del Manchester City. No. Rodri no es el mejor jugador de la Premier League. Pero por alguna razón se ganó el Balón de Oro 2024 y contra eso no hay mucho que hacer distinto a esos comentarios. Y entonces la pregunta en redes sociales, Néstor, es ¿cómo lo escogen? Solo para recordar muy rápido, votan 100 periodistas sobre una lista de 30 jugadores que evalúan rendimiento individual, logros individuales y grupales y una cosa más, juego limpio. Y esas son las tres cosas, los tres criterios con los que esos periodistas en el mundo, 100 en total, escogieron a Rodri como el ganador del Balón de Oro, una tendencia que está muy fuerte en todas las redes sociales. Y esto en el mundo. En Colombia tenemos una particular, sigue siendo conversación Cancino, numeral Cancino, por la explicación que intenta darle el nombrado director de la SAE, que está en veremos su posesión, aunque sigue el silencio en la Casa de Nariño después de las denuncias de acoso sexual de Viviana Vargas. Le dice Cancino en las últimas horas a la revista Semana, a la revista Cambio, tres cosas. La primera, Néstor, que él estaba cortejando a Viviana, que nunca quiso incomodarla. La segunda, que bailaron apretaditos y que él pudo malinterpretar esa situación y ese contexto. Y la tercera cosa que le dice a Silvia Charri en la revista Cambio es que él sí intentó darle un beso, pero cuando ella dijo que no, él decidió apartarse. Y esas son las explicaciones virales en redes sociales. Sí, eso de cortejar. ¿Qué manera de cortejar? Tocándola, intentando besarla a la fuerza. No sé si esa sea la palabra. Camila, gracias. Ya les cuento las declaraciones de Cancino, cuya posesión efectivamente en la SAE está muy embolatada. Antes, sobre el Balón de Oro, que no fue para Vini, para el brasileño Vinicius Junior, el delantero, el puntero izquierdo del Real Madrid, sino para Rodri, un jugador bueno, lejos de estar a la altura de Messi o de Cristiano Ronaldo o de los grandes en el fútbol internacional, de todas formas con polémica incluida y con el saboteo del Real Madrid en el evento en París. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. La gala del Balón de Oro, donde Rodri fue escogido como el mejor jugador del mundo, estuvo marcada por la polémica. Desde la mañana del lunes ya se había filtrado que Rodri iba a ser el jugador premiado, y desde el Real Madrid no se tomaron bien esta noticia. A última hora el equipo blanco decidió que nadie del equipo iba a asistir a la gala en París, esto en señal de respaldo a Vinicius, que a criterio del club era el merecedor del Balón de Oro por lo conseguido la temporada pasada, donde Vini fue el mejor jugador del equipo, que consiguió una Liga Española y la Champions League. Ya en París, durante la ceremonia, se sentía un ambiente tenso, pues a las afueras del lugar donde se realizaba la gala se encontraban unos hinchas franceses que exigían el premio para Vinicius. Durante la ceremonia, el Real Madrid fue galardonado como el mejor equipo masculino y Carlo Ancelotti fue escogido como el mejor entrenador. Sin embargo, como no había representante del Real Madrid, nadie fue a recoger los premios. A la hora del momento decisivo de la velada, George Weah, el legendario jugador africano y Balón de Oro en 1995, fue el encargado de anunciar a Rodri como el nuevo Balón de Oro. Balón d'Or winner is Rodri.
El Balón de Oro 2024 comprende el periodo entre el 1 de agosto del 2023 y el 31 de julio de 2024, y en ese tiempo, Rodri con el Manchester City fue fundamental para conseguir 4 títulos con su club, una Premier League, una Community Shield, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Además, ganó con España la Eurocopa. En cuanto al Balón de Oro femenino, Mayra Ramírez quedó en el puesto 21 y la ganadora fue la española Aitana Bonmatí, quien repite premio, pues el año pasado también fue la ganadora. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, faltan 20 minutos para las 6 de la mañana. En Colombia intenta salvar su nombramiento como presidente de la Sociedad de Activos Especiales el exconcejal y hasta hace un mes viceministro del Interior del actual gobierno, se llama Diego Cancino, fuertemente golpeado por una acusación de acoso sexual de una funcionaria del mismo Ministerio del Interior. Ella, muy creíble, contó que Cancino la citó en su casa, le tocó los senos y que la intentó besar. Estaban hablando del proyecto político, ella le estaba entregando la hoja de vida para un puesto nuevo, él está cambiando de posición dentro del gobierno. Él lo interpreta eso, tocarla o intentar besarla, como un acto de cortejo, porque a ella le gustaba. Antes de que llegara el amigo, lo debo decir, Silvia, yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejando, te lo confieso, yo estaba cortejando, jamás de acoso sexual, pero sí estaba cortejando. Viviana me parece maravillosa, una fuerza impresionante, bella, valiente, coherente, y yo estaba cortejando, y yo intenté y me acerqué a darle un pico, un beso, eso es totalmente cierto, en el medio del cortejo y del entendimiento y de la simpatía, y ella dijo no. Y yo me hice a un lado. Y bueno, pues obvio, sí, pero en el cortejo, pues también eso pasa, pero eso no es... Ella se llama Viviana Vargas, tiene 31 años, trabajaba en el Ministerio del Interior, sigue trabajando allí, donde dependía de él. Él dejó su cargo como viceministro. La versión de ella es totalmente diferente, no era una cita romántica, no la estaba cortejando, le estaba entregando su hoja de vida y estaban hablando de política. Ambos son de izquierda, ambos son petristas. Hablando aquí en Mañanas Blue, ella, la funcionaria, tiene denuncia penal, tiene denunciado penalmente a Diego Cancino, la funcionaria agredida. Yo no estoy aspirando a ninguna posición, eso lo quiero dejar claro. Y sí me gustaría que todo el mundo escuchara esto. Yo le aposté fue a este proyecto político, incluso yo estaba de carrera administrativa nombrada en el SENA por ganarme un concurso, y yo renuncié a eso precisamente por apostarle a este proyecto político. Es decir, yo no estoy detrás de plata, yo no estoy detrás de un cargo, yo he trabajado durante 13 años como defensora de derechos humanos sin ningún pago. Entonces, digamos que mi reunión con es muy grande dentro del gobierno, porque hay quienes creen que hay que poner aquí una bandera que el presidente Petro no ha puesto en ocasiones anteriores, cuando ha habido acusaciones parecidas por temas de abuso, por temas de acoso, por temas de violencia. Holman Morris o Armando Benedetti, que no han salido de sus cargos. Aquí, como este señor Diego Cancino no se ha posesionado, le están pidiendo, inclusive parlamentarios de la izquierda del presidente, que no lo posesione como presidente de la SAE. Carolina Otero. Néstor, buenos días. La reciente denuncia de acoso sexual contra Diego Cancino, actual designado director de la SAE, produjo una ola de reacciones en varios sectores políticos. Dentro del Partido Verde, por ejemplo, varias mujeres aseguran que Cancino, además de lo ya conocido, también promovió ataques misóginos contra mujeres de este partido. Hablamos con la senadora Angélica Lozano. Conociéndose los abusos de este tipo, que además ha usado un lenguaje disque feminista, durante años ha hablado disque de las mujeres. Entonces creámosle al Cancino feminista cuando decía cómo hay que tratar a los tipos acosadores y depredadores sexuales como resultó Cancino. También hablamos con la representante Jennifer Pedraza. Y también es decepcionante el silencio del mismo presidente que hace 15 días estaba pidiendo que César Lorduy renunciara al CNE y que hoy guarda silencio ante la denuncia por acoso sexual que ha conocido el país, que vincula a Diego Cancino como un presunto acosador. Y es que varias de ellas no solo han rechazado estos hechos, sino que también han pedido que este se aparte de cargos públicos. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, gracias. Y es que la versión de Cancino, la verdad, y esto lo investigará la Fiscalía, es: yo la estaba cortejando,
pero nunca antes le había hablado, nunca habían tenido una relación antes de pedirle su hoja de vida en esa reunión que fue en el apartamento de Cancino. Son las 5 de la mañana, 44 minutos. Esta mañana hay un escándalo gigante por casas de tortura, que eran o debían haber sido fundamentalmente fundaciones para la atención de pacientes psiquiátricos y con problemas de drogadicción. Un informe que demuestra la desviación del propósito de estas casas, digo, para pacientes psiquiátricos que terminaron convertidas en Bucaramanga, Soacha y Bogotá, terminaron convertidas en una cosa muy diferente. La historia con Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. Pues según la Fiscalía fueron 500 personas las víctimas de 8 fundaciones sociales que funcionaban como casas de tortura para hombres y mujeres que llegaban para rehabilitarse de problemas de drogadicción. En las sedes ubicadas en Bucaramanga, Soacha y Bogotá eran mezcladas con personas con problemas mentales, lo cual siempre generaba riñas y como castigo eran encadenados, les pegaban con bates, piedras y los abusaban sexualmente y los encerraban en cuartos oscuros de 2 metros sin agua y alimentos, como lo explica la Fiscalía. Castigos constantes en esposar a los internos boca abajo por semanas. Les echaban agua en balde de agresiones físicas como bates, cadenas, puños, patadas. Hablaron sobre sustancias extrañas con los cuales las drogaban y perdían el conocimiento. Néstor, en total fueron 21 personas las capturadas y un juez de Bucaramanga decide si las envía a la cárcel o no. Según la Fiscalía, fueron 8 las personas que murieron en estos centros en los últimos 5 años y 5 están desaparecidas. Una de las víctimas es Abraham Chía Robles, quien murió en el 2021 en una sede de Bucaramanga. Su mamá, Nora Robles, espera justicia. Uno como padre va y los entrega para que le ayuden a uno en lo que ellos prometen hacer, que es recuperarlos, traer nuevamente una persona a la sociedad normal, y se lo entregan a uno muerto. La causa de muerte fue estrangulamiento. Esas casas de tortura eran un verdadero infierno para los pacientes. Allí se cometió toda clase de actos de barbarie, sometiendo a los internos a violentos maltratos con crueldad y maldad. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Néstor, 20 grados de temperatura. Javier, gracias. 5 de la mañana, 47 minutos. A una semana de las elecciones de hoy, en 8 días exactamente, en los Estados Unidos, se calienta la campaña. El candidato Donald Trump llamando a Michelle Obama, que esa familia Obama, tanto Barack Obama, el expresidente, como ella, su esposa Michelle, han estado muy activos haciéndole campaña a Kamala Harris, insultándola, diciendo que es una negra asquerosa. La campaña se ha calentado. Hoy va Kamala Harris a Washington, al mismo lugar en donde Donald Trump hace 4 años incitó a sus votantes a asaltar el Capitolio desde Washington, en los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y buscando capitalizar o conseguir votos de indecisos, uno de esos grupos que la vicepresidenta Kamala Harris busca acercarse es el de los puertorriqueños, luego de los comentarios del comediante Tim Hinchcliffe en el meeting de Trump asegurando que Puerto Rico era una isla de basura. Pues en las últimas horas, la vicepresidenta Kamala Harris, su campaña publicó el siguiente aviso publicitario apuntando a esos puertorriqueños. Puerto Rico. I will never forget what Donald Trump did. He abandoned the island and offered nothing more than paper towels and insults. Puerto Ricans. Allí se escuchaba el aviso donde ella recuerda que Trump no ayudó a la isla luego del huracán María en 2017. Hoy Harris en efecto estará, o será más bien su esperado discurso aquí en Washington, en el Elipse, el mismo sitio allí en la explanada nacional donde Donald Trump dio su discurso del 6 de enero del 2021 previo al asalto al Capitolio. Lo que ha dicho su campaña es que la Casa Blanca estará de fondo. Harris describirá cómo se vería una nueva presidencia de Trump y haría un contraste con ella, con una presidencia de ella. Ese discurso ha sido calificado como el argumento final de Kamala Harris, aunque todavía habrá campaña y habrá otras correrías esta semana. Quien también está metido de lleno haciendo campaña es el expresidente Barack Obama y Bruce Springsteen. Ayer estuvieron de nuevo en correría. Fue en Filadelfia, donde el expresidente Obama precisamente también le habló a los votantes puertorriqueños sobre el más reciente ataque contra ellos, porque recordemos que en ese estado son cerca de 500,000 de puertorriqueños. Escuchemos. And that is the reason why this election should not be close. It should be clear. Here's a good rule.
Esa es la razón por la que esta elección no debería estar apretada, debería ser algo claro. Si alguien no te respeta, no te ve como un ciudadano con reclamos iguales y oportunidades iguales para buscar el sueño americano, no deberías votar por él, decía Obama. En efecto, ya escuchábamos o mencionábamos que Donald Trump insultó a Michelle Obama, también insultó a Kamala Harris, dijo que está importando criminales salvajes que están vendiendo, violando y asesinando a mujeres y niñas. Y un dato final, Néstor, a propósito de lo que fue la decisión del Washington Post de no adherirse a ninguna candidatura, le ha salido caro. 200,000 suscriptores han perdido según información que ha trascendido. Hoy mismo está publicando en el artículo Jeff Bezos una nota donde argumenta su decisión y dice que el diario estaba pasando por una crisis de credibilidad y que fue la mejor decisión posible. Néstor. Juan Camilo, 5 de la mañana, 50 minutos. Hablando de Estados Unidos, en Medellín fue condenado a 30 años de cárcel un norteamericano que está metido en un escándalo de explotación sexual y de pederastia. En Medellín, Héctor Santamaría. Néstor, se trata del estadounidense Thomas Michael Reno, que fue condenado a 30 años y 6 meses de prisión por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, agravado y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales en por lo menos 5 oportunidades con niños en Medellín. Las investigaciones comenzaron desde el 5 de septiembre de 2018 con una alerta recibida de parte de las autoridades de Estados Unidos que daba cuenta de un computador en Medellín utilizado para publicar contenido sexual explícito y que estaba siendo utilizado por este hombre de 72 años desde la ciudad de San Francisco en el norte de California. El estadounidense se identificaba con varios perfiles y fue capturado hace algunos meses en Medellín. Sin embargo, lo que advierten es que se trataría de la pena impuesta en Colombia más alta a un extranjero con 30 años y 6 meses de prisión. Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos con 17 grados de temperatura, tiempo seco. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Estás escuchando Blue Radio. A propósito de Bogotá, el gobierno del alcalde Galán tendrá 13 billones de pesos adicionales por cuenta de un cupo de endeudamiento que le aprobó el Consejo de Bogotá. Será plata nueva para proyectos de movilidad, infraestructura y temas sociales. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. En total son 13 billones de pesos que se aprobó con 30 votos a favor y 6 en contra. Sobre esto se dividirá de la siguiente forma: 3,5 billones específicamente para Transmilenio, para la adjudicación de proyectos para el lote 3 al 6 y el lote 7 que corresponde al patio taller, y también 9,5 billones de pesos que serán destinados para la movilidad, para el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, el IDRD, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es la Fundación Fuga, y específicamente para proyectos en salud como la dotación de nuevos artículos. Sobre esto y lo inconforme que se sienten algunos concejales con la aprobación, habla la concejal Diana Diago. Están cansados de ver una ciudad que no tiene buena movilidad, que no hay seguridad, que hoy hay 1 billón de pesos guardados en las cuentas de la administración de las alcaldías locales que no se han ejecutado, que no se han comprometido. Hoy mi voto también representa ese no al despilfarro, ese no a la corrupción. Se espera que en la adjudicación de este proyecto también se tengan en cuenta la construcción y restauración de parques y escenarios deportivos, también la construcción de la nueva cárcel distrital y los centros de justicia. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. No es plata menor, 13 billones de pesos nuevos, 5 de la mañana, 54 minutos. El gobierno de Bogotá acaba de hacer el primer censo. Más de 24.900 y tantas personas van a pagar más en Bogotá por cuenta de no haber ahorrado agua en esta época de racionamiento, por el consumo excesivo que era el castigo
para los derrochadores. Cristian Correa. Néstor, buenos días. El mayor número de usuarios que excedieron el consumo de agua se ubican en los estratos 2, con 12.998 usuarios representando el 59% de los penalizados, y seguidos por 7.212 usuarios del estrato 3 que representan el 29% del total de suscriptores a los que se les aplicó la medida del desincentivo. La medida tiene como finalidad el cobro de un mayor valor a los usuarios que consuman más metros cúbicos de lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. Natacha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá. Con esta cifra ya son 68.815 usuarios a quienes se les aplicó el desincentivo. De esto representa 4.254 millones de pesos facturados. Lo que se recauda de este valor, según lo establecido, será girado desde la empresa al FONAM, que administra el Ministerio del Medio Ambiente. Según el análisis de los técnicos del acueducto, el 93% de los usuarios con desincentivo en el mes de septiembre son de la ciudad de Bogotá y el 7% restante pertenecen al municipio de Soacha. Según la facturación expedida por el acueducto en septiembre del 2024, se estableció que se excedió el consumo en 450.450 metros cúbicos por parte de los usuarios, lo que podría compararse con el agua de 133 piscinas olímpicas. Cristian Correa, Blue Radio. Cristian, 5:55 minutos. Quedó en libertad José Elías Melo, que había sido presidente de Corfi Colombiana en la época de Odebrecht. Corfi Colombiana era el socio de Odebrecht en Colombia cuando descubrieron el sistema de coimas de corrupción que habían montado para obtener obras públicas en Colombia, y pagó 7 años o 6 años de cárcel. Había sido condenado a más de 11 años. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana y quien fue uno de los primeros condenados en el caso Odebrecht, recuperó su libertad. Melo fue acusado de haber autorizado los sobornos de la empresa brasileña para quedarse con la concesión de la construcción de la Ruta del Sol 2. El hombre fue capturado en el año 2017 y salió el pasado 26 de octubre de la cárcel La Picota en Bogotá tras haber pagado gran parte de su respectiva condena de 11 años y 7 meses de prisión, según confirmó el IMPEC por orden del juzgado 11 penal del circuito. La salida de Melo, una de las principales figuras capturadas y sentenciadas por este escándalo de corrupción, aún no ha sido completamente explicada por las autoridades judiciales. Durante todo el proceso había insistido en su inocencia, pues se le había señalado de haber participado en la entrega de los sobornos para que Odebrecht se quedara con esta concesión. En 2019, un juez de primera instancia encontró culpable a Melo por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en el año 2020. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, y ahora la noticia económica de este martes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Por lado y lado se van a encarecer los vehículos híbridos en Colombia porque el gobierno siente que no son tan amigables con el medio ambiente y por eso deberían perder los estímulos que tienen frente a los tradicionales vehículos de combustión. El Ministerio de Comercio propuso a través de un proyecto de decreto que está publicado para comentarios derogar un decreto del año 2017 que permitía importar un cupo anual de híbridos con un arancel de apenas el 5%, y al derogarlo, la importación de este tipo de vehículos procedentes de países con los que Colombia no tiene acuerdo comercial vigente pasarán al régimen general que aplica para los vehículos importados, es decir, que pagarán un arancel del 35%, que es el que se aplica para los de combustión. También se toma esta decisión por razones fiscales, pues este beneficio implica un costo fiscal para la nación de 120.000 millones de pesos al año aproximadamente. Esta sería otra carga para los híbridos, pues recordemos, con la reforma tributaria el gobierno busca de otro lado subir el IVA de estos automotores desde el 5 hasta el 19% para generar un mayor recaudo de impuestos. Vale la pena recordar que los híbridos prácticamente están de moda, creciendo sus ventas este año más de un 44%. En 2024, 1 de cada 5 carros vendidos en Colombia ha sido un híbrido. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...
¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Finalmente, el gobierno y los ponentes del proyecto de descentralización bajaron el porcentaje de 46 a 39.5%, que es la plata de los ingresos de la nación que el gobierno le va a girar ahora a las regiones. Un salto gigante que hoy está en 21, pasaría de 21 a 39%. El proyecto es la reforma al Sistema General de Participaciones que se ha convertido en el centro de un muy álgido, caliente debate alrededor del centralismo que hay en Colombia. Es cierto, para la toma de decisiones políticas y económicas. Por un lado están las regiones y sus parlamentarios pidiendo esa autonomía. Por el otro lado están los economistas, los expertos, los exministros de Hacienda, pero también el actual ministro de Hacienda, advirtiendo que no se puede hacer ni en estos términos ni en estos plazos porque afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas. Claro, el Estado central se quedaría sin plata que le va a girar a las regiones, un hueco que podría equivaler a 3 o 4 reformas tributarias. En esta pelea, un claro debate inclusive dentro del gobierno, la batalla la está ganando el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no solo sumó el apoyo de su jefe, el propio presidente Petro, sino que logró anoche que la plenaria del Senado aprobara la ponencia positiva, es decir, el texto que desde hoy se va a discutir en sexto debate. La discusión es por descentralización y por finanzas públicas, pero también por los riesgos. Más plata manejada por las regiones en un país lleno de políticos de gamonales regionales y lleno de mafias regionales, que es la alerta que plantea anoche una parlamentaria de una región caucana, Paloma Valencia, que pone el ejemplo del Cauca, pero ocurre también en Chocó o en Guajira, en donde las platas se las han robado giradas desde Bogotá. Así que aquí no hay panacea. La discusión tiene de por medio mucho técnico, dice el presidente del Congreso, que hay que quitarle, y él es barranquillero, las rodilleras. Tiene razón, porque es larguísimo el desfile de funcionarios, alcaldes y gobernadores que vienen a Bogotá a pedir plata o autorización para giro de dinero, para tal carretera, para tal colegio o para tal sistema de salud. Eso se acabaría en caso de que se apruebe el proyecto, como está planteado en estos momentos, pero también posiblemente aumentaría un déficit. La cifra es 500 billones de pesos, dicen algunos parlamentarios en el Congreso. La decisión se toma a la 1 de la tarde. El gobierno decidió de un plumazo que no fuera 46, sino 39, y que el modelo de transición no fuera de 10 a 12 años. Este proyecto propone que la nación le dé más plata a las regiones para que esas regiones se hagan cargo, por ejemplo, del sistema de salud, o de proyectos, o de vías, o de modelos educativos, de los PAES, por ejemplo, de los programas de alimentación escolar, así que las decisiones no pasarían por Bogotá, que es un tema realmente interesante. Ojalá lo voten con seriedad. Hablando de plata, anoche, con 39 votos a favor y 6 en contra, el Consejo de Bogotá le aprobó al alcalde de Bogotá un cupo de endeudamiento, quiere decir más plata para financiar el plan de desarrollo. 13 billones de pesos que serán destinados para Transmilenio,
para obras públicas, para la movilidad y para la salud de los bogotanos. Les voy a contar en segundos del escándalo del día, la respuesta que da Diego Cancino, que sigue siendo el nuevo presidente de la SAE. No se ha posesionado, no hay pronunciamiento del presidente Petro sobre el gran escándalo que golpea a su administración. La acusadora es una funcionaria del Ministerio del Interior, se llama Viviana Vargas, tiene 31 años y fue al apartamento de Diego Cancino a una entrevista supuestamente que era para hablar de temas ideológicos de gobierno y de trabajo. Ella fue a entregarle una hoja de vida. Termina contando Diego Cancino que en esa reunión ellos bailaron y que fue bailando en donde intentó, dice él, cortejarla y robarle un beso. La versión de ella es muy diferente porque dice que le tocó los senos, pero que a pesar de eso siguieron tomando vino después de eso y que hubo un momento en el que ella tuvo que llamar amigos para que se hicieran presentes y la salvaran. Pero todos, acosador y acosada, terminaron tomando vino en esa fiesta en una tarde 9 de octubre pasado. La versión de él es que era un acto de cortejo, que él efectivamente le intentó robar un beso y que de ahí no pasó. El problema para el señor Cancino es que una cosa, por supuesto, es cortejar a una mujer y otra meter la mano debajo de la blusa a tocarle los senos sin su consentimiento. Eso no parece muy de cortejo ni de caballeros. Hablando de escándalos, nadie en la Casa de Nariño, esperando a que se enfríe nadie dice nada sobre si se mantiene o no el nombramiento como presidente de la SAE. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día martes 29 de octubre. Llegó anoche a Cali el secretario general de Naciones Unidas a participar en la COP. Hoy es día cívico en Cali, decretado por el alcalde de Eder, para facilitar la movilidad de los visitantes, que no han sido tantos, han cancelado varios presidentes. Quiere decir, no hay trabajo para funcionarios públicos y no hay clase en los colegios públicos de Cali. Guterres, cuya oficina para los refugiados en Naciones Unidas en Israel enfrenta esta mañana el gran escándalo internacional porque el Parlamento israelí decidió sacar a esa oficina de Naciones Unidas que opera desde hace más de 70 años. Ya les contaremos de la situación del Medio Oriente. También están en Cali el presidente de Haití, el presidente de Surinam, de Guinea-Bissau y el vicepresidente de Bolivia. No pudo venir el presidente Arce por el escándalo que hay allí alrededor del atentado o supuesto atentado contra Evo Morales. Les hablaré de la cumbre de la COP16 que ya está preparando la declaración final. Hoy habrá mensaje del Papa sobre cambio climático y biodiversidad. Y les contaré la explicación del gobierno sobre la decisión de los carros híbridos. Un gobierno verde, ecologista, preocupado por el medio ambiente, va a subir el precio de los híbridos. El Ministerio de Comercio ha publicado finalmente el decreto con el que le subirán el arancel del 5%, la importación de estos carros lo pasarán al 35%. Quiere decir, los carros híbridos van a pegarse una trepada de precio muy importante en Colombia, que en teoría es una contradicción con el gobierno de Gustavo Petro. Bienvenidos, un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día de los Arcángeles, de San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Se cumplen 200 años del fallecimiento de Francisco José de Caldas. Lo más importante en este amanecer: va a ser tiempo seco y soleado en Cali y en Bogotá. Lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Descentralización sí, pero no así. Hay que trabajar en hacerle una gran cantidad de modificaciones y es la que estamos buscando acordar desde el gobierno. De esta manera, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó sus reparos a la ponencia de la reforma del Sistema General de Participaciones, que entregará esta vez más plata a los municipios y a los departamentos. Otra cosa piensa el ministro del Interior. El país ha dado un gran paso hoy en la autonomía territorial, pero también un gran ejemplo de lo que el gobierno ha planteado como un acuerdo nacional. Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo
Gustavo Petro respaldó la posición del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y además de eso propuso 5 alternativas para llegar a un acuerdo con los partidos políticos. Con 80 votos contra 2, la plenaria del Senado aprobó la ponencia positiva del proyecto de acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones, aumentando el monto de transferencias de los ingresos corrientes de la nación a municipios y departamentos. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Que dejen de ser centralistas, que se pongan del lado de la centralización, como vamos a demostrar que está hoy el Senado de la República. Descentralización, no más atesorar recursos en el nivel central, no más rodilleras para los alcaldes y gobernadores. No para la violencia contra los niños. Esta vez en Bogotá, Darwin Beltrán, señalado como el autor del atroz asesinato de sus hijos de 4 y 7 años en el barrio Las Ferias de Engativá, permanece hasta ahora bajo estrictas medidas de seguridad en la estación 10ª de policía. Fallecen 2 menores de edad, uno de 4 y 7 años. Estamos en las pesquisas en este momento. Beltrán, de 31 años, al parecer atacó a sus hijos con un arma blanca motivado por celos ante un supuesto caso de infidelidad por parte de su pareja sentimental. Tiene anotaciones judiciales por hurto, receptación y violencia intrafamiliar. Coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá. Recibimos la llamada a la 123 por una riña. ¿Cuál es la riña? Era que los vecinos estaban ocasionándole lesiones a esta persona. Inicialmente no se conocía qué es lo que estaba pasando. Algunos vecinos aseguran que el detenido tiene antecedentes de consumo de drogas, que vivía bajo estrés permanente por falta de plata y que pensaba abandonar a su familia. Tuvo un tiempo en las drogas y él decía que muchas veces él se desordenaba porque la situación... Darwin Beltrán será presentado hoy ante un juez de control de garantías en audiencia de legalización de captura en el complejo judicial de Palo Quemado. Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia, confirmó que le solicitó al Ministerio de Salud aplazar la adjudicación de un millonario contrato en el Ministerio de Salud. Esto tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso, pues las alertas fueron emitidas por empresas participantes que señalaron la inclusión de una certificación que excluye a la mayoría de oferentes. También al secretario general del Ministerio de Salud que considere la posibilidad de suspender al menos un par de días dicha adjudicación con el propósito de llevar a cabo una mínima verificación sobre los términos en los que se encuentran dichos pliegos para que se garantice, que es el principio de este gobierno. No, sin el consentimiento nunca, y la toqué en el sentido de que bailé apretado con ella. El designado presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Diego Cancino, señalado de acoso sexual por Viviana Vargas, respondió a los señalamientos en entrevista con la revista Cambio. Yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejando, te lo confieso, yo estaba cortejando, jamás de acoso sexual, pero sí estaba cortejando. Viviana me parece maravillosa y yo estaba cortejando y yo intenté y me acerqué a darle un pico, eso es un beso, eso es totalmente cierto. El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entrará en la puja por la dirección del Partido Liberal, que este jueves y viernes tendrá su convención en Cartagena, postulación que ya es polémica por cuenta de las críticas que hizo al Estatuto de Votación Interno, postura que respaldó el presidente Gustavo Petro, asegurando que el liberalismo necesita ser mucho más liberal porque las mentalidades nazis ya han gobernado demasiado a Colombia, y como era de esperarse, reaccionó el expresidente César Gaviria. A mí me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Él debería dedicarse a gobernar, no interferir en la campaña liberal. Me parece que solo daño le hace al gobierno. El Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política. El presidente de Bolivia, Luis Arce, no asistió a la COP16. El mandatario canceló a última hora su asistencia a la cumbre en Cali por la crisis política que se vive en su país y el atentado contra el expresidente Evo Morales. En su reemplazo llegó a la capital del Valle el vicepresidente David Choquehuanca. Además, el presidente Gustavo Petro canceló su asistencia al evento de entrega de predios de la Sociedad de Activos Especiales como cierre de la jornada. En el marco de la COP16 hubo una reunión bilateral entre el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y su homólogo venezolano Iván Gil. Gil insistió en que Nicolás Maduro ganó las elecciones del pasado 28 de julio y también le envió un mensaje a la opositora María Corina Machado. Nosotros nos importa la posición de los venezolanos con respecto a Venezuela, que es la posición de avanzar al presidente, reelegimos al presidente Nicolás Maduro, seguimos trabajando. Hoy se cumplen 3 meses de esa fabulosa elección. María Corina es la nada.
El Consejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento por 13.1 billones de pesos para financiar obras vitales para la capital. Del monto aprobado, 3.5 billones serían destinados a Transmilenio para la troncal de la calle 13. El resto será para cerca de 50 proyectos como la vía Subacota, la nueva cárcel distrital y los subsidios de vivienda para la capital del país. Habla la concejal Diana Diago. Están cansados de ver una ciudad que no tiene buena movilidad, que no hay seguridad, que hoy hay 1 billón de pesos guardados en las cuentas de la administración de las alcaldías locales que no se han ejecutado. La campaña del expresidente Donald Trump no ha podido desmarcarse de los comentarios que el comediante Tony Hinchcliffe hizo durante la correría en Nueva York, llamando a Puerto Rico una isla de basura. Ahora la campaña de Harris está atacando con todo a Trump, con un nuevo aviso que publicaron en las últimas horas en redes. Puerto Rico. I will never forget. Trump abandonó la isla luego del huracán María en 2017. La vicepresidenta hoy tendrá su gran evento en el Elipse, aquí en Washington. Por su parte, el expresidente estuvo en Georgia junto a evangélicos y luego en una correría. De nuevo, reiteró que el país se acabará si Kamala es elegida. Tienen una agenda muy mala y tenemos que detenerla y tenemos que ganar estas elecciones. Creo que esta va a ser la elección más importante en la historia de nuestro país, aseguró Trump. Crece el rechazo internacional a la aprobación en el Parlamento israelí de 2 leyes que prohíben a la principal agencia de Naciones Unidas de asistencia a los palestinos entrar a Israel, y sin pasar por Israel no tienen cómo llegar ni a Gaza ni a Cisjordania. Esto es un castigo colectivo a los palestinos, dice el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Estados Unidos le advierte a Israel que la UNRWA es irreemplazable. 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodri es el nuevo Balón de Oro. El mediocentro español fue escogido como el mejor jugador del mundo para la revista France Football. El jugador de 28 años fue el bastión del Manchester City, que conquistó la temporada pasada una Liga Premier, una Community Shield, el Mundial de Clubes y además ganó con España la Eurocopa. Vinicius Junior, quien era el gran favorito, terminó segundo en las votaciones. Vini fue el mejor jugador del Real Madrid, que consiguió ganar la Liga Española y la Champions League. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero.
Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Esta madrugada se produce un comunicado de las Secretarías de Educación y de Integración Social en Bogotá entregando los nombres de los niños 4 y 7 años de edad que fueron asesinados anoche por su padre en el barrio Las Ferias, sector de Engativá, en Bogotá. Eran Santi Esteban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez. Él de 4 años, ella de 7 años. Él estaba en el jardín infantil, ella en un colegio público de Bogotá. A ambos los mató el papá en un aparente estado de celos por un hecho de infidelidad que él le atribuyó a su esposa. Termina vengándose de los niños, matándolos, y eso desencadena la reacción de los vecinos, alcanza a salvarle la vida, paradójicamente la propia policía que llegó allí a su casa de habitación. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Esta es la tragedia del día en Bogotá. Otra vez niños víctimas de la violencia de su papá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, eran las 6 de la tarde de ayer cuando Darwin Felipe Beltrán, de 31 años, llegó a su vivienda ubicada en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, y desde ese momento empezó la tragedia. La central de radio de la policía recibió un llamado de alerta por gritos y violencia dentro de esa casa. El llamado era claro: este señor, el padre de los dos niños, los estaba asesinando de forma violenta. Dos niños, como usted mencionaba hace un momento, identificados como Santi Esteban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez, de 4 y 7 años. El niño, como usted mencionaba también, iba a un jardín infantil y la niña estudiaba en un colegio público. Una vez llegó la policía al sitio, entró a la casa porque incluso, Néstor, hasta en las ventanas había sangre, lo que dejaba ver incluso la violencia que se estaba viviendo en ese lugar. Fue demasiado tarde cuando llegaron los patrulleros, aunque estaban cerca, dicen ellos, en medio de un operativo con la alcaldía. Encontraron a los dos niños muertos con graves signos de violencia, lo que por supuesto desató la ira de los vecinos de la zona, que de inmediato se metieron a esta vivienda y sacaron a este hombre, al asesino, el propio padre de los menores, e intentaron lincharlo. Estos fueron los momentos de desesperación y angustia que se vivieron en ese momento en ese punto de la ciudad. A este hombre, Néstor, lo sacaron arrastrado de esa vivienda y lo golpearon en repetidas oportunidades hasta que fue un patrullero de la policía el que alcanzó a llegar al sitio a evitar que lo lincharan. Hablamos con vecinos y testigos del hecho, vecinos de la zona que presenciaron el momento en el que este hombre estaba asesinando a sus dos hijos. Lograron ver, Néstor, porque lo que se vivió todo adentro se vio desde una vivienda, desde una ventana que estaba abierta y que dejó ver prácticamente todo lo que estaba pasando. La casa donde se registraron estos hechos fue blanco, por supuesto, de la ira de todas estas personas que desesperadas buscaban respuestas. Al parecer este hombre estaba drogado cuando mató a los dos niños. Sin embargo, esto aún está por determinar por parte de medicina legal. La madre de los niños, según contaron también los vecinos de la zona e incluso las autoridades, no estaba dentro de la casa por lo que salió, y esa es una noticia que quedó en shock. O sea, recibió la noticia, Néstor, y esta señora quedó en shock, por lo que tuvo que ser trasladada también a un centro médico. Hablamos con una vecina de este hombre que incluso tomaba, Néstor, con él en la esquina cada 15 días. Pues sí, tuvo un tiempo en las drogas, él hablaba mucho conmigo, él me pedía opiniones y él decía que muchas veces él se desordenaba porque la situación, si
Él trabajaba, tenía un negocio aquí en la 68, ambulante. Y yo le decía que había que tener paciencia, pedirle a Dios. Yo pertenezco a la iglesia de acá. Yo le decía que fuera, pidiera auxilio ahí en la iglesia. En la zona tuvo que intervenir Néstor el ESMAD para evitar que la comunidad destruyera esta vivienda donde ocurrieron los lamentables hechos, y desde allí, una vez ocurrió todo, habló el coronel Pedro Saavedra, comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá. El asesino, hay que decir, fue capturado, como le mencionaba, antes de que lo lincharan. Lo metieron a un carro de la policía y se lo llevaron rápidamente para la estación de policía de Engativá, donde permanece a esta hora. Este asesino tiene antecedentes por receptación y violencia intrafamiliar. Escuchemos. Donde lamentablemente 2 menores de edad pierden la vida, donde a través de la línea 123 se recibe una llamada inicialmente por una riña en vía pública. Al llegar nuestros policías, capturan a una persona el cual comete delito de homicidio con 2 menores de edad, de 4 y 7 años de edad. A la casa donde se registraron los hechos llegó el CTI y la Fiscalía de la Exigín de la policía a adelantar todo el respectivo levantamiento del cuerpo de estos niños y también la investigación, a quienes trasladaron a medicina legal. El sitio, Néstor, estuvo acordonado hasta aproximadamente las 10 de la noche, donde todo el tiempo estuvo la comunidad a la espera de respuestas del por qué este hombre, Darwin, de 31 años, mató a sus 2 pequeños hijos de 4 y 7 años. Este hombre será procesado hoy, o será presentado más bien ante un juez de control de garantías para hacer la respectiva legalización de captura. Muy bien, gracias. Terrible este caso, Felipe. Esto es lo que los expertos llaman violencia vicaria, que es cuando los papás se desquitan con los niños de sus problemas conyugales. Este señor, y este es uno de esos casos en que se hubiera podido evitar, el asesino de sus 2 hijos tenía antecedentes judiciales, increíblemente estaba en la casa como Pedro por su casa. Néstor, un caso terrible, un caso que de nuevo tiene que ver con violencia contra los niños. Imagínese el papá asesinando a sus 2 hijos. Este hombre era conocido por ser un consumidor de drogas, consumidor habitual de estupefacientes, y tenía antecedentes penales por violencia intrafamiliar. No se actuó, no hubo decisiones de fondo de las autoridades ni de nadie que permitiera salvar la vida de los niños, y también tenía antecedentes, o tiene antecedentes, porque está vivo y detenido por receptación, por recibir bienes robados. Así que 2 antecedentes de este asesino. Darwin bárbaro. estaba en libertad y va a pasar seguramente, confiando en la justicia, muchos años de cárcel. Tiene 31 años, así que después de haber matado a sus hijos, supongo que no volverá nunca a ver la libertad. Esperemos que no haya rebaja de penas, Néstor. Esperemos que no pase el proyecto de rebaja de penas para estos delincuentes. 6 de la mañana, 26 minutos. Finalmente anoche comenzó la votación del proyecto que se llama técnicamente Sistema General de Participaciones, aumentando la plata que le gira el gobierno central a las regiones. La van a pasar de 21, el proyecto decía, a 46, lo bajaron de un plumazo a 39.5%. Medió en la pelea, lo impulsa este proyecto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se opuso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Termina dándole la razón el presidente Petro a Cristo, que gana esta batalla política, y habrá aumento aquí, un paso grande hacia la descentralización, con lo bueno, lo regular y lo malo que eso pueda tener. Lo bueno es, por supuesto, cumplir la promesa, Héctor, de la Constitución del 91, que las regiones respondan por su educación, por su salud, por sus vías. Lo malo, los riesgos en tema de violencia, en temas de mafias y en tema de politiquería. Sí, lo que pasa es que estamos volviendo a la Constitución del 91, Néstor. La fórmula que se está adoptando es incluso menor que la que se había adoptado en el 91. En el 91 estaba previsto llegar al 46%, que era lo que se estaba proponiendo, pero ahora está en el 39.5%, cerca al 37%, que es la cifra que habían propuesto unos expertos en el marco de la misión de descentralización, un grupo de expertos que organizó el gobierno del presidente Duque y que este gobierno heredó y mantuvo, y va a presentar sus resultados el próximo 6 de noviembre. Ahí se habla de una especie de cifra mágica que es 37%. Ya en el 39.5 pues estamos relativamente cerca, digamos, en la mediación de las cifras, que es la gran discusión de cuánto se le pasa, porque todo el mundo está de acuerdo que hay que aumentar la participación. Y el tema es a partir de qué momento esto es viable, es económicamente responsable. ANIP dice 36%.
Ahí están las opiniones. Y así se hizo. Esa fórmula original de la que está hablando Héctor se implementó durante los primeros 10 años. El problema es que se quebraron la mitad de los municipios del país, cerca de 500 municipios, y por eso después vinieron unos proyectos de ley, unas modificaciones a esa ley, o como había quedado originalmente en la Constitución, porque es que se quebraron la mitad de los municipios, Néstor, 500 municipios por aplicar esa fórmula tal y como había quedado en la Constitución. Eso es lo que tendrán que evaluar, porque por un lado, la descentralización. Nadie, por supuesto, se opone a la descentralización, lo dijo bien el actual ministro de Hacienda. Descentralización sí, el actual, el de este gobierno. Descentralización sí, pero no así. Y ese es el debate que hay hoy intenso alrededor de quién toma las decisiones y de qué es lo responsable política y económicamente. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Con 80 votos contra 2 y tras casi 5 horas de discusión, la plenaria del Senado aprobó la ponencia positiva del proyecto de acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones, aumentando el monto de transferencias de los ingresos corrientes de la nación a municipios y departamentos del 25% al 46%. El proyecto, que no es de origen gubernamental, pero sí es de la entraña del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue objeto de varias críticas no solo de la oposición, sino también de 27 exministros y exviceministros de Hacienda, quienes alertaron de la inconveniencia del proyecto porque podría acarrear riesgos fiscales y nuevas reformas tributarias. La senadora uribista Paloma Valencia. Yo les quiero hacer una reflexión. En los últimos 11 años, senadora Angélica, se han girado 109 billones de pesos. Eso es una cifra equivalente a un aumento de más del 30% del situado fiscal que hoy tienen los departamentos y municipios. Y la pregunta es, ¿dónde están los 109 billones? Porque yo les voy a contar los del departamento del Cauca convertidos en algunos pocos polideportivos, pero en mucho efectivo para campañas políticas corruptas. En eso es en lo que terminó la plata que en el 2011 se le entregó a los departamentos y los municipios. Pero también las críticas llegaron de las orillas del gobierno. La senadora del Pacto, Isabel Zuleta. Discutimos un porcentaje, la gente se llena de ilusión. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Estas críticas fueron respondidas por el ministro del Interior, quien aseguró que el proyecto está limitado a la aprobación de una ley de competencias que redistribuya las funciones que tendrán que cumplir los departamentos y municipios. Entonces, digamos, aquí hay unos desarreglos que tienen que, en la ley de competencia, recoger todo eso y, como dirían, cada loro en su estaca, ¿eh? Que el departamento, el municipio, la nación cumpla unas competencias específicas y no tengamos este cruce de competencias que hay hoy, y eso lo señala la Constitución. El debate contó con la presencia de varios gobernadores departamentales quienes insistieron en el beneficio de la iniciativa para aumentar el gasto social y disminuir la pobreza. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Además de eso, da un mayor volumen de recursos. Solamente participamos de un 22% de los ingresos corrientes de la nación. Y la idea es poderlo llevar, como se aprobó en la Constitución, a un 46%. Pero creo que ellos van a hacer alguna serie de análisis y llegarán seguramente a una cifra que ojalá sea lo más parecido al 46%. Aunque el debate tuvo como telón de fondo el fuego amigo que también dio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que el proyecto debía tener modificaciones y que descentralización sí, pero no así, al final el articulado tuvo el respaldo definitivo del presidente Gustavo Petro, quien pidió incluir varios cambios a la iniciativa, como que siempre se garantice que la transferencia sea gradual, que los nuevos ingresos deben estar supeditados a una ley de competencias, que la fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre regiones, que el aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de atención primaria para los municipios, mientras que en educación debe contemplar 3 años de preescolar, jornada única y los 2 años de educación superior gratuita en los colegios de media y el desarrollo de la democracia local, entre otros. El acuerdo fue consolidado con una reducción de la propuesta de incremento del 46 al 39%, que fue ampliamente defendida por el ponente, el senador verde Ariel Ávila. ¿Quién hace vías terciarias? El municipio, el departamento, el DPS, Invías, hasta el Ministerio del Interior. O sea, la ley de competencias es, si usted va a crecer abajo, tiene que adelgazar arriba. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6
de la mañana, 33 minutos, y a punto de votarse pues el proyecto más importante de todos los que están en juego hoy por hoy en el Congreso. Este acto legislativo para darle más autonomía presupuestal a las regiones y modificar el actual sistema general de participaciones. Gran bolsa con los ingresos corrientes de la nación, donde están los impuestos que pagamos todos, lo que recibe el país por sus aduanas, lo que recoge por la venta de petróleo y en general todo el billete y toda la plata que llega a nivel del Estado colombiano a nivel central, y cuya cuarta parte, un 24%, se le está transfiriendo hoy a los municipios y departamentos del país. Regiones que, sin embargo, exigen más plata y piden mayor autonomía en el uso de la misma, como supuestamente quedó en la Constitución del 91, en donde se les daba hasta el 46%, pero que en sus primeros 10 años de haberla aplicada tal y como le estaba, quebró a la mitad de los municipios del país. Casi 500.000 municipios se quebraron y por eso fue objeto de varias modificaciones en los años 2001 y 2007, como por ejemplo la Ley 715, que le quitó flexibilidad a las regiones en la autonomía de las mismas y dejó a los entes territoriales básicamente como solo pagadores. Caldo de cultivo y justificación de este proyecto de acto legislativo que ahora quieren las regiones para darles mucho más plata de los ingresos corrientes de la nación y para volver a lo que decía esa Constitución del 91, so pena de todo tipo de alarmas, de expertos y de economistas que hablan de crisis fiscal, de quiebra del Estado colombiano, 4 reformas tributarias y hasta de ensillar las bestias antes de traerlas sin saber qué, cómo, cuándo deben hacer las regiones con esa mayor plata y cómo hacer para que no terminen muchas de ellas después quebradas. Un proyecto que tuvo ayer grandes cambios, 4 grandes cambios tras todo un novelón político que pasó por el guiño del presidente, la puja entre los ministros de Hacienda y del Interior y la proposición de 2 congresistas amigos del ministro Juan Fernando Cristo, quedando finalmente así: aumentar hasta el 39% y no hasta el 46% las transferencias a las regiones como porcentajes de los ingresos corrientes de la nación, hacer una transición que vaya en 12 y no en 10 años y finalmente condicionar su entrada a regir solamente cuando haya una ley de competencias. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Otro debate de un tema muy polémico y diferente tiene que ver con el director de la SAE. La posesión de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales sigue enredada. Así la Casa de Nariño no diga nada, ni una palabra de la denuncia de acoso sexual que hizo en su contra Viviana Vargas, funcionaria del mismo gobierno, quizá porque el presidente Petro está esperando que pase el escándalo para posesionarlo en el cargo para el que ya fue publicada su hoja de vida. Por ahora, Cancino intenta salvar su nombramiento reconociéndole a la revista Cambio 3 cosas. La primera, que sí intentó besar a Viviana, pero que cuando ella dijo que no, él se alejó. La segunda, que él estaba cortejando a Viviana y que nunca quiso incomodarla. Y la tercera, que como bailaron muy apretaditos esa noche en el apartamento, él confundió las cosas y es por eso que se excusa, que le pide excusas a ella, como si cortejar a una mujer fuera intentar besarla a la fuerza, como si cortejar a una mujer fuera a abrazarla por la espalda y meter los brazos debajo de la blusa para tocarle los senos sin su consentimiento. Eso es una cosa que todavía no tiene explicación y se intenta excusar Cancino en las últimas horas con el argumento de que esa no era una cena de trabajo ni que ella, Viviana, era subordinada suya. En ese momento, el pasado 9 de octubre, él ya no era viceministro del Interior y estaba desempleado. Entonces, por eso la reunión para él en su apartamento de una cena tomando vino era de tipo personal, hablando de proyectos políticos en medio del feeling, como dice él, que sintió por Viviana Vargas, una mujer que lo denuncia y que asegura fue a su apartamento buscando un futuro laboral. Aún sin conocerse el futuro del recién nombrado director de la SAE, de Diego Cancino, el país está dando esta discusión para no normalizar estas conductas, esperando mientras tanto qué decide el presidente de la República, Gustavo Petro. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 37 minutos. En las últimas horas quedó en libertad el expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, quien pagó 6 años de cárcel por el escándalo de Odebrecht. Hasta ahora Melo ha sido uno de los funcionarios de más alto nivel que han sido condenados por uno de los casos de corrupción transnacional más importantes de los últimos tiempos. Aunque José Elías Melo ha insistido en que es inocente, la justicia lo condenó en primera y en segunda instancia por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, por haber autorizado el pago de sobornos por parte del consorcio que conformaron Corfi Colombiana y Odebrecht para quedarse con los contratos para construir la Ruta del Sol Tramo 2, una muy importante obra de infraestructura vial que tenía un presupuesto billonario. La historia de José Elías Melo nos recuerda que está a punto de cumplir una década la investigación de las autoridades colombianas por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que entre otras cosas terminó salpicando las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Zuluaga hoy incluso en etapa de juicio ante las autoridades. Ese escándalo, el escándalo de Odebrecht, llevó a que la clase política llegara a unos acuerdos para modificar y endurecer las normas, con el fin de que incluso el candidato tenga la obligación de responder administrativa y penalmente por las irregularidades cometidas en la financiación de su campaña. Ese cambio de normas es el que hoy tiene al presidente Gustavo Petro bajo investigación formal y pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral, luego de que presuntamente su campaña se volara los topes de financiación en más de 5.000 millones de pesos. Hoy debe ser la justicia la que determine las responsabilidades en todos los escenarios. La fiscal general Luz Adriana Camargo prometió que reabriría Odebrecht y llegaría a conocerse incluso el nombre de responsables de más alto nivel que los que hasta ahora han respondido ante la justicia. Y en el caso de la campaña Petro Presidente, a la fiscalía también le faltan explicaciones para saber si determina o no que Ricardo Roa, entre otros, tuvieron o no vinculación con actuaciones irregulares ante la justicia penal. Mientras que por el lado del presidente Petro, será la comisión de acusación la que muy prontamente determine si hay o no eventualmente una responsabilidad penal del jefe del Estado. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. A 2 años y 2 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Ejército Nacional está sufriendo otro remesón. El movimiento es de altos oficiales generales que se van porque no fueron llamados a curso de ascenso al grado de mayor general. En total son 5 generales, cada uno con más de 30 años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico y especialmente contra las guerrillas. En la lista está el nombre del general Giovanni Valencia Hurtado, que fue comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y el hombre que comandaba la tercera división del Ejército y a más de 18.000 hombres en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, donde tiene desarrollo la intensa guerra de la disidencia de las FARC al mando de Iván Mordisco. También sale del Ejército el general Miller Noza, actual comandante de la sexta división en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Amazonas, donde justamente en las últimas horas las tropas del Ejército capturaron a alias John Naranjo, un peligroso cabecilla del bloque Amazonas de la disidencia. Los generales que se van del Ejército eran los que estaban dirigiendo las operaciones en zona de alta incidencia de grupos ilegales, zonas como Tolima y Huila, donde se va el general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la quinta división, y los generales Óscar Leonel Murillo, encargado de la séptima división del Ejército en Antioquia y Chocó, y el general Néstor Caro Gutiérrez, actual comandante de la división de asalto aéreo. Pero en esa lista de los que salen al retiro también están los nombres de la lista de los que están ascendiendo y continúan: el general Roger Gómez, el general Fabio Caro, el general Juan Diego Sepúlveda, el general Raúl Fernando Vargas, el general Giovanni Rodríguez, el general Jaime Alonso Galindo. De ese grupo de 6 hombres va a salir el nombre del próximo comandante de la tercera división del Ejército, que tiene la dura tarea de combatir a la disidencia, que también está renovándose con una nueva estrategia. Ya no solo se están escondiendo en casas de civiles para atacar a la fuerza pública, ahora le están pagando plata a los habitantes en el cañón del Micay para que le roben las armas a los soldados que están en la operación Perseo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. 6:42 de la mañana. Bogotá tiene 11 grados de temperatura. La alternativa. ¿Qué
podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Las parejas saludables hacen estas 6 cosas: se besan, se miran, se escuchan, se huelen, se abrazan y se perdonan rápidamente. Fíjate cómo todas las primeras tienen que ver con nuestros sentidos. O sea, como decimos en Colombia, le paramos bolas al otro, ¿no? Nos ponemos frente a él, lo miramos, estamos pendientes de a qué huele, lo escuchamos, tenemos ese contacto con el otro. Esos abrazos nos gustan, esas caricias nos gustan, esos besos los disfrutamos, esas miradas de complicidad con el otro. Pero hay un otro punto que no hemos hablado y es el de perdonarse rápido. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llenar de resentimiento, lo que va a suceder es que esas miradas van a estar nubladas por la rabia que tengo. Esos besos ya no van a saber rico, van a saber amargo. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Y la noticia deportiva, 6 de la mañana, 44 minutos, con inmensa controversia internacional. Usted sabe que la polémica sobre Rodri, sobre Vinicius, no es en Colombia, no es en España. Es la gran tendencia internacional esta mañana de martes. Ricardo Rego. Hola, Néstor, feliz mañana. Y sabe que me sumo a esa tendencia. Hoy me levanté con Guayabo de Balón de Oro. ¿Usted del equipo Vini? Sí. Yo creo que era absolutamente el merecedor a la distinción como el mejor jugador de la temporada para llevarse su Balón de Oro. La verdad. ¿En serio? Sí, yo sé que a usted le puede caer muy mal porque no le gusta, no le genera empatía mucho de lo que... Esa es una buena manera. Cuando alguien me cae gordo le voy a decir, no me genera empatía. Bueno, sí. Vinicius... Ahí le regalé una linda expresión. Es cierto, no me genera empatía Vinicius. Me parece un mal Pero creado. es triste que una ceremonia como el Balón de Oro, que tiene tanta significación para los que somos hinchas del fútbol, haya tenido esta característica que tuvo, que fue realmente una ceremonia triste, ¿no? Sin muchos de los que deberían ser sus protagonistas. Cierto. Y con un ganador que claramente no se lo merecía, porque ese Rodri no está ni siquiera en las selecciones, cuando hacen selecciones ideales, el señor no aparece, o sea, es un jugador que está por allá de 30. Porque este Vini tiene defensores y detractores. Sí, indudablemente. No, pero mi punto no es sobre Vini, sino si Rodri tiene los méritos para ser. Porque digamos, Rodri no es el mejor jugador del Manchester City, ¿cierto? No, es un gran mediocentro y es un jugador fundamental, pero... Rodri no es el mejor jugador de la Premier League. No. Rodri no estuvo en el 11 ideal de la Champions League. Y entonces, ¿por qué Rodri se ganó me explica, el Balón de Oro? Para mí, porque la UEFA metió la mano en... Es que, a ver... Y metieron la mano para quitárselo a Vini y al Real Madrid, directamente. Yo creo que esa teoría tiene mucho de fondo. El France Football es la revista que históricamente entrega el Balón de Oro. Y por primera vez, France Football se asocia, se une, se alía con la UEFA. Y ahí creo que viene el brochazo, el poder político de quienes manejan el fútbol en Europa, más allá de el tema de quienes a través de France Football en su momento entregan esa distinción. ¿En qué torneo Rodri fue el mejor, Ricardo? No, en la Eurocopa digamos que fue brillante, pero en España fue mejor Dani Olmo, por ejemplo. Si vamos al análisis básico de lo que fue España en la Euro. Es que eligen al mejor y o sea, premian al que va a ser el mejor, y este señor no es mejor de nada, tanto que él mismo en sus palabras que me gustaron, fue lo único que me gustó de la ceremonia, prácticamente él dijo que él no se merecía eso. Prácticamente dijo, mire, aquí deberían estar otros, y mencionó a unos, y mencionó a jugador Lamal, ¿cómo se llama? El jugador Yamin Lamal. Si no era Yamin Lamal, que es del Barcelona, si no era Mbappé, que es del Real Madrid,
sino era Haaland, que es del Manchester City, que se lo hayan dado a Rodri, por supuesto, es misterioso. No, es una cachetada al fútbol, con todo el respeto, y no porque Rodri no sea un gran jugador de fútbol, es un gran jugador de fútbol. Para mí hoy es el mejor mediocentro del planeta, pero no significa que porque sea el mejor mediocentro del mundo, sea el mejor para llevarse el Balón de Oro, que es algo distinto. Me parece que lo de Vinicius sí, indudablemente es un impacto muy, muy fuerte a la marca registrada de un premio, así como ha ido perdiendo peso el The Best, que es el premio de FIFA. Creo que este es un golpe no solamente a Vinicius, creo que al futuro del Balón de Oro es lo que más daño le va a hacer esta distinción. Yo estoy de acuerdo en que Rodri es un jugador, pues, bueno, ¿no es verdad? Es un gran jugador de fútbol. Pero lo del Real Madrid saboteando la ceremonia porque no se lo ganó uno de ellos también. Esa es otra, esa ya es otra arista del tema. Es decir, cuando lo otro bueno de la ceremonia mejor, fue el... Claro, Héctor, cuando le entregan el premio además a mejor técnico con Ancelotti, a mejor club del mundo, es decir, no suena elegante la reacción de Florentino Pérez. Todavía. Lo otro, yo reconozco, Héctor, que lo mío con Vini es personal, ¿no? Y cuando uno juzga a un jugador, pues le cae bien y las pataletas que arma y es un niño malcriado, en fin, todo eso. Pero también reconozco que es un crack. Nos deben todavía la explicación de por qué no ganó Vinicius. Algo pasó, algo tuvo que pasar. Esa no hay. Hoy entregó de algunas declaraciones uno de los directores de la operación de France Football alrededor del Balón de Oro, y su argumento es que lamentablemente existen Bellingham y Mbappé para el jugador Vinicius. Entonces, ¿cómo que lamentablemente? Sí, ellos le arrebataron puntos fundamentales para que Rodrigo finalmente se instalara primero en ese escalafón. Lo volvieron a comprar los árabes, Néstor. Los árabes lo volvieron a comprar. Manchester City es propiedad. Claro, de los jeques. Sí, pues. El mismo que compró el Mundial de Fútbol, el mismo que compró a Messi, el mismo que compró el Balón de Oro, todos los del Manchester City con la plata de los árabes. Porque a eso es lo que le está jugando Infantino. Los árabes se tomaron el control del fútbol. Esa es la realidad. Y Rodri es un jugador de segunda línea. Usted siempre ve a Aurelio. Soy hincha de Vini. Soy hincha de Vinicius. Con pataleta increíble. ¿Qué tal esos tres goles? ¿Qué tal esos tres goles que hizo hace 8 días? Por lo menos, conocedor dice que aquí la mano francesa, de acuerdo, la mano francesa del PSG está muy involucrada en la decisión. Todos estamos de acuerdo, cualquiera sea la motivación, que Rodri no merecía el trofeo. Todos. Así estemos con Rodri o sin Rodri, con Vinicius o sin Vinicius, Rodri no merecía. Pero lo que me gustó, ¿sabe qué fue, Néstor? Sí. El abucheo que le metieron al Dibu Martínez a la entrada. Sí. Hablando. Ese me encantó. Hablando de. Sí, pero a ver, Héctor, lo del Dibu Martínez somos nosotros como colombianos, ¿cierto? Por la pelea que tiene. Pero no, mire que lo abuchearon allá. En todas partes consigue amigos. Sí. Usted quisiera tener al Dibu Martínez de arquero de su equipo. ¿En el Cali? Sí. En el Cali me encantaría, sí. Me encantaría, pero como no lo vamos a tener, me gusta que le metan la buchada cuando lo graban. Iba a ganar el trofeo, ¿no? Porque ganó el trofeo. No me genera empatía, diría un amigo. Me genera empatía. La polémica es muy divertida alrededor de quién es el mejor jugador con los criterios del Balón de Oro en el fútbol europeo. Ahora, a nosotros no nos importa. Néstor, con los criterios como se entregó ayer el balón, yo me imagino que Maradona también hubiera tenido muchas dificultades, o incluso al inicio de la carrera el mismo Cristiano Ronaldo. Es que esto no puede ser un concurso de simpatía. Ahí claramente, pues a veces van el extremo talento en el fútbol con una extrema inmadurez y arrogancia, como es el caso del Dibu que estaba mencionando ahora Héctor, como es el caso claramente de Vinicius Junior, pero pues eso no les resta un milímetro de talento y de virtuosismo como futbolistas. Ojalá pensaran lo mismo cuando se habla de política, ¿no? Que la política también se volvió un reinado de simpatía y de bellos y de los políticamente correctos. 6:51 a.m. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, con la polémica gigante que hay alrededor del ganador del premio El Balón de Oro, que se lo ganó Rodri. Les voy a contar en instantes por qué el gobierno de Brasil se mete en esta conversación. Pues porque Vini es brasileño. Bueno, ¿y cómo se mete?
Tenemos noticias desde Cali. Llegó anoche tarde, al filo de la medianoche, el secretario general de Naciones Unidas, cuya oficina para los refugiados está metida en una enorme polémica por una decisión de Israel. Primero en Cali a esta hora, con los invitados, día cívico hoy para los caleños, que me produce envidia. Hugo Mario Palomar. Néstor, poco antes de la medianoche llegó a Cali el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Le dio la bienvenida la viceministra de Asuntos Multilaterales, la gobernadora del Valle y el alcalde de la ciudad de Cali. Hoy Guterres se reúne con el presidente Gustavo Petro, va a liderar varias reuniones de la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad. También se espera una reunión hoy con comunidades indígenas que participan en esta COP16. El jefe del organismo multilateral llega a Colombia con el compromiso de seguir avanzando hacia soluciones globales en temas de biodiversidad, seguridad climática y construcción de paz. Entre tanto, siguen llegando a Cali algunos jefes de Estado. Están ya en esta capital los presidentes de Haití y Guinea-Bissau. A última hora también llegó a Cali el presidente de Surinam y el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien estaba previsto llegar hoy a Cali, canceló su visita a nuestro país. Va a atender primero la crisis en Bolivia por el supuesto atentado contra el expresidente Evo Morales. Envió, eso sí, a su vicepresidente. Esto dijo el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, sobre la presencia de jefes de Estado en la COP16. Acaba de llegar el presidente Santoki de Surinam. Tenemos el presidente de Guinea-Bissau que tuvo reunión bilateral con el presidente Petro. También arribó el vicepresidente de Bolivia. Estamos esperando la llegada del presidente de Ecuador y también el presidente de Armenia, que por primera vez vamos a tener una conversación con varios de ellos y también cancilleres. Tenemos cerca de 15 funcionarios de alto nivel de esa categoría. Y hay día cívico hoy en Cali. El alcalde Alejandro Er decretó este martes 29 de octubre, día cívico para facilitar el desplazamiento de los presidentes y de las delegaciones internacionales que están participando en esta cumbre mundial. No van a trabajar hoy los servidores públicos del distrito, tampoco habrá clases en los colegios oficiales. El alcalde Er explicando los alcances de esta medida. Para poder movilizar y atender a todos estos dignatarios, incluyendo al secretario de Naciones Unidas, declaramos el día cívico. La invitación que yo le hago a los caleños es, por favor, asumamos este día cívico como un día para dejar en alto el nombre de la ciudad. Por favor, todos a colgar la bandera de Colombia del balcón del apartamento o en la ventana de la casa, en la oficina, en donde sea. Comienzan hoy en la COP16 las negociaciones sobre temas de biodiversidad, negociaciones de alto nivel. Se espera que hoy el Papa Francisco envíe un mensaje a los mandatarios, a los delegados internacionales y a todos los participantes en esta conferencia de las partes sobre diversidad biológica. Néstor. Gracias, Hugo Mario. A propósito, allí en el Medio Oriente fue expulsada, la decisión la tomó el Parlamento israelí, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, que es la que ayudaba a los palestinos en temas de alimentación y en temas de salud. Una oficina que funcionaba o funciona desde hace 70 años. Esta mañana hay una gran presión internacional, incluyendo Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, en Israel, para que revoquen esa decisión. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, alimentación, vivienda, salud, educación, todos esos servicios son prestados por la UNRWA, por esta agencia de Naciones Unidas para los palestinos en los territorios ocupados, en Gaza, en Cisjordania, en el este de Jerusalén. Y eso es lo que ha votado el Parlamento israelí de facto ilegalizarlo, porque lo que dice es que impide, son dos leyes, una impide que cualquier miembro de la UNRWA pise territorio israelí, no pueden entrar ni su personal ni los bienes que transitan por ahí, y tampoco y también prohíbe a cualquier diplomático israelí tomar relación con cualquier miembro de la agencia. Por lo tanto, no hay ninguna negociación posible. Esas son las dos leyes aprobadas por el Parlamento israelí que han desatado todo ese rechazo internacional. Déjame darte antes una información, Néstor, importante del último minuto, y es que dentro de toda esta polémica, además, siguen los bombardeos israelíes. Ha bombardeado esta mañana un edificio residencial que albergaba a civiles desplazados en la ciudad de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, y se cuentan ya solo esta mañana 93 personas muertas, entre ellos 20 niños. También ha habido bombardeos sistemáticos en contra del sur del Líbano. Escucha cómo se bombardeaba esta mañana la ciudad de Tiro.
Hemos dicho que la ciudad de Tiro es una de las ciudades patrimonio de la humanidad allí en el Líbano. Volviendo sobre el tema de esta virtual ilegalización de la UNRWA, lo que se está apostando por los países que están presionando es que el gobierno israelí por lo menos postergue la implementación de estas leyes. El gobierno norteamericano, que es el principal aliado de Israel, se lo había advertido, había habido una carta por parte del secretario de Estado norteamericano y del ministro de Defensa norteamericano a sus contrapartes en Israel, diciéndole que esto iba a entrar en conflicto con la propia legislación norteamericana y la legislación internacional. Así lo dice el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, que dice que la UNRWA es una organización irreemplazable. Escuchémoslo. Passage of this legislation could have implications under U.S. law and U.S. policy. That remains the case. Look, UNRWA plays a critical, important role. Lo que dice la aprobación de esta legislación podría tener consecuencias para la legislación y la política de Estados Unidos, y eso sigue siendo así. Miren, dice Miller, la UNRWA desempeña un papel fundamental e importante en la prestación de asistencia humanitaria a los civiles que la necesitan en Gaza. No hay nadie que pueda reemplazarla ahora mismo en medio de la crisis. Néstor, lo que ocurre en este minuto es que Israel ha cerrado toda ayuda humanitaria al norte de Gaza, pero también en el sur de Gaza estaba la UNRWA actuando. O sea, hay 6 millones de personas que dependen de la UNRWA, pero para el actual establishment político de Israel, lo que ellos consideran a la UNRWA que al haberse extendido 70 años su labor, lo único que están haciendo es eternizar la situación de los palestinos como refugiados. Ese es el argumento que hay detrás de estas leyes, pero claro, el problema es que la crisis hoy es mayor que nunca y hay 2 millones de personas por lo menos solamente en Gaza que dependen para comer, para recibir medicamentos, para recibir combustible, para recibir agua, dependen de la UNRWA, que a partir de esta ley aprobada por el Parlamento israelí está ilegalizado su acceso a estos territorios, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de...